Primer día de la creación. Un resumen o reseña emitido por el Ministerio de Relación, Unión y Propaganda de la Subcátedra General Pedro León Torres. Quien les habla, el hermano Julián Rodríguez. Cuando una familia espiritual necesita ascender en grado y progreso, es necesario que sea ubicada en un nuevo mundo, hecho de acuerdo a la cantidad y al grado de los espíritus o familia espiritual que viene a habitarla. Es así como el mundo creado para ser el centro o padre de su sistema, en este caso el Sol, recibe la orden para que de él expulse la chispa consustancial o germen telúrico de vida. Pero en sí una chispa, tal como la ley es una, entonces así como del creador se emana una chispa consustancial que es el espíritu y es coeterno y adeterno con él, el mundo emana ese germen telúrico o masa ígnea que es consustancial en materia y naturaleza. Es decir, este mundo que él va a expulsar posee la misma naturaleza y todo lo necesario para la vida vegetal, la vida mineral, animal, inclusive el microhombre. Nuestro planeta o mundo ocupa el tercer lugar de un sistema conocido por la astronomía, pero que realmente existe para este progenitor o sol muchos más mundos. Lo importante es que conozcamos que la Tierra va, una vez de que comienza su formación, va a tener un periodo de 123 millones de siglos, tal como todos los mundos de nuestro sistema solar tienen el mismo tiempo para su vida útil. Es así, el padre o centro del sistema solar es padre hoy de más de 800 mundos. No son 9, no son 11 ni 12. Son más de 800 mundos que la ciencia poco a poco habrá de descubrir. En sí, recibida la orden para que una nueva familia espiritual habite un mundo, el Sol expulsa de él la chispa o germen telúrico para que se cree este nuevo mundo. Este mundo que va a quedar atado a un cordón umbilical, o magnetismo atractivo hacia el Sol, que lo va a proteger con su calor durante un vuelo que va a ser en la placenta que es el éter. En ese vuelo él va a visitar a sus más de 800 hermanos, quienes le van a proveer en amor, en calor y en magnetismo todo lo que le complementa para la vida de lo que ya obtuvo de su progenitor. Es decir, aquellos elementos que son necesarios para que vaya conformándose su naturaleza, su atmósfera y los 3 reinos que en él habitan. Bien, una vez que han pasado 23 millones de siglos, le es asignado al mundo un espíritu maestro mayor. Además, un espíritu maestro que va a regir la naturaleza y otro espíritu maestro que va a regir la atmósfera. Este espíritu mayor debe fijar al mundo Tierra en un punto magnético que pueda marchar en armonía con una órbita fija a través de este sistema solar y alrededor de su padre Sol. Tarea no sencilla
para este espíritu maestro, pero recordemos que es un maestro de la creación. Él goza de la omnipotencia de su maestría, es un creador de mundos, por lo tanto debe lograr que esa masa ígnea se mantenga su forma, equilibrando la fuerza central de su eje con la fuerza centrípeta y centrífuga que le va a ir dando la rotación sobre ese mismo eje, además del movimiento de traslación que debe tener para hacer su órbita elíptica alrededor del Sol. Esto no escapa de la maestría de estos mundos y que precisamente su función es lograr mantenerlo allí y comenzar su enfriamiento, generar su corteza para que pueda mantenerse y poder generar la solidez en el reino de la naturaleza, donde habitarán los tres reinos, incluyendo la aparición del hombre. Entonces, es muy importante entender que todos esos elementos, aquí vemos algunos meteoritos que siempre van a estar bombardeando a esta masa ígnea, hoy ya una tierra conformada, pero que van a estar aportando esos elementos necesarios para la vida, y lo vamos a ver un poco más en esta próxima lámina. Estos meteoritos van a ir cargados dentro de ellos de algunos elementos, sobre todo el fundamental para que se vaya liquidando, digamos, haciendo la masa de océano que necesita el mundo. Es así como dentro de cada uno de estos meteoritos encontraremos ciertos cristales. Estos cristales llevan dentro de sí, átomos de agua, de H2O. Por eso vemos que son miles y miles y miles los meteoritos que van bombardeando la Tierra y que van a ir chocando contra la masa ígnea para así crear los gases que a su vez se van a evaporar y van a comenzar a generar una atmósfera, y en ese proceso de evaporación y licuefacción o de liquidación se va a ir formando los mares. Por supuesto, ya luego de muchos millones de siglos, entonces la Tierra es cubierta con un océano, y se cubre gran parte de la Tierra del estado líquido. Sin embargo, siguen los meteoritos trayendo elementos necesarios para complementar y acelerar los procesos de aparición de microorganismos unicelulares que van a dar los primeros gérmenes de vida, digamos, animal y de vida vegetal. Pero estos organismos unicelulares que van a estar actuando también dentro del océano, van a irse mutando para así lograr los primeros organismos. Pero mientras tanto, el centro de la Tierra comienza a expulsar su masa ígnea necesaria. ¿Por qué? Porque la atmósfera no se ha formado del todo, y un elemento importante que debe contener, entre otros, es el anhídrido carbónico o el dióxido de carbono, mejor conocido como CO2, que va a permitir que dentro de esa formación de capas, entre ellas la de ozono, también esté el dióxido de carbono, que es la que va a permitir que el calor de la transformación de los rayos o la radiación solar hacia la Tierra se mantenga caliente internamente. Porque hasta ahora el calor de la Tierra está siendo emergido por su masa ígnea, pero que está en un proceso constante de enfriamiento para la creación de algas, de plantas, que a su vez van a generar gramíneas, y que estos volcanes que estamos viendo aquí se van acumulando en su magma y haciendo montañas. Ese CO2 va hacia la atmósfera, pero vuelvo y repito, esto forma
altos o montañas y que van a estar por encima digamos, de la parte donde llegan los océanos. Aquí están trabajando el maestro de la naturaleza fuertemente en que todos estos elementos desde el centro de la Tierra hacia afuera se estén produciendo, de que toda la licuefacción que es necesaria obtener se vaya transformando. Pero además el espíritu que encargado de la parte de la atmósfera aprovecha los vientos y la concentración de todos estos elementos y a través de la evaporación y la condensación precipita las aguas bañando aquellas montañas que no tienen alcance del elemento líquido por su posición y altura. Es importantísimo seguir este elemento estos pasos que van a pasar durante 45 millones de siglos, incluso para que se vaya formando la vida orgánica. Ya aquí vemos algunas de las primeras plantas que van a estar dentro de los océanos. Estas plantas son llamadas hoy estrematolitos, y que esos estrematolitos tienen la función de generar oxígeno, transforman todos los elementos, el anhídrido carbónico, que es muy rico entre otros minerales, y lo transforma en oxígeno. Este oxígeno se va por medio de algunas burbujitas hacia la superficie y van llegando hasta la atmósfera. Pero bien importante ver que nuestro cielo aún o nuestra atmósfera posee capa de ozono, pero posee muy poca dióxido de carbono. Por lo tanto, ya que se está llegando a un nivel de enfriamiento bastante alto, va a producir una era de hielo, una era larga de hielo, cuyo objetivo es solidificar todo el elemento líquido y esto lo está operando, vuelvo y repito, el maestro de la naturaleza, para así solidificar aquellos gérmenes que venían en el magma, en la semilla o chispa telúrica, que al solidificarlas va a permitir que nazcan plantas, árboles, y que se combinen esos microorganismos que ya existen y produzcan, por supuesto, como primero el reino animal. Y ese reino animal se va a producir a través de algunas plantas, primeramente con los invertebrados. Entonces, estos, como podemos ver, ya la masa ígnea interna, dado su tiempo marcado por el cronómetro infalible para la formación del mundo, comienzan a estallar nuevamente estos volcanes y por supuesto comienzan a generar más anhídrido carbónico, más montañas, y con eso permitir que ya los rayos del sol se mantengan el calor dentro de la atmósfera y poder derretir todos esos bloques de hielo que muchos de ellos alcanzaban hasta 8 kilómetros de profundidad. Entonces, vemos nosotros, es importante entender que primero se forma el reino animal y los invertebrados, y que estos invertebrados van a ir permitiendo, entre otros fenómenos, la polinización y la generación de vida. En el reino acuático, digamos así, dentro del océano, se van formando ya estos primeros vertebrados, que son los primeros animales con una espina dorsal. Aquí también veremos nosotros que se forman otros tipos de animales acuáticos, ¿verdad? Vuelvo y repito, ellos son luego de los vertebrados, que ya los vamos a ver. El reino acuático comienza ya esa metamorfosis. Aquí vemos algunos otros especímenes tipo esponjas acuáticas, y por supuesto vamos a ver algunos monstruos marinos que van a comenzar a transformar, por supuesto, van a comenzar a transformar la materia. Entonces, en toda esta purificación de materia,
que estamos viendo y que se va licuando para el interior de la tierra, mezclando los minerales, mezclando los animales invertebrados, mezclando los animales vertebrados, ya comienza a nacer el primer vertebrado, que son los alados. Aquí podemos ver una planta, ¿verdad?, que se le hizo un corte, donde este tipo de crisálida, como un capullo, que sería siendo como el fruto de esta planta, nos muestra unos huevecillos de aves que están aquí gestándose, porque la madre naturaleza, el reino vegetal, fue y es la primera matriz que tiene para producir los invertebrados y los vertebrados. Y en orden ascendente, ahora vienen naciendo los alados, así como vemos en esta crisálida o fruto de esta planta. Bien, aquí vemos uno ya gestándose, saliendo de esa crisálida, y vemos como una especie de pterodáctilo primitivo, que es uno de los primeros alados que salieron en el reino animal en la época primitiva. Es muy importante entender que también del reino vegetal, a través de los troncos, se criaron unos huevecillos. Estos son troncos que se han caído, y esos huevecillos fueron dando a los primeros vertebrados. Entonces ya el reino tierra, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal se encuentra presente en la tierra, y ya hay se van creando grandes animales gigantescos, que un elefante de hoy parecería un conejo del presente al lado precisamente de uno de esos elefantes. Es decir, que nuestro elefante parecería un conejo al lado de uno de estos elefantes primitivos, gigantescos, animales herbívoros, carnívoros, pero que todo esto juega que en esa majestuosidad, animales acuáticos, gigantes también, cumpliendo su cadena alimenticia, y que precisamente esta majestuosidad del reino vegetal, del reino animal y mineral, ya ha cubierto la tierra. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que todos esos elementos vayan a formar las esencias puras necesarias para la aparición del hombre en la tierra. No olvidemos que al principio señalé que el objetivo de que naciera un nuevo mundo era de que una nueva familia espiritual lo habite. ¿Y cómo ha de habitarlo? Lo ha de habitar como hombres y mujeres dentro de ese mundo. Y como cada especie, como hemos podido ver, nace de sí misma, de su propia especie, el hombre no va a nacer de ningún ser animado, es decir, no va a provenir ni del cerdo, ni del tiburón, ni del pterodáctilo. No, va a nacer siendo con su especie humana. Por lo tanto, el espíritu mayor encargado de la naturaleza, de la formación del mundo, comienza a hacer que toda la fuerza que existe contenida en este mundo nuevo, tierra, implosione, y en esa explosión se licúen, se fundan en una sola masa, en un solo, digamos así, una sola sustancia, los tres reinos de la naturaleza, que ya se han venido licuando a través de la putrefacción, el reino vegetal, el reino animal, y que se han ido colocando a través de los océanos y del líquido, la han ido absorbiendo ese mismo reino vegetal, y ahora con esta explosión se funde y se purifican todas esas esencias de los tres reinos minerales y pasa a ser una sola masa ígnea. Ahora, de esta explosión, entonces se desprende de la tierra un pedazo de ella medido y pesado, que la ley de gravedad se encargará
de colocarlo en el punto magnético equidistante que mantenga la energía, pero unido, eso sí, magnéticamente a la fuerza de atracción y repulsión de la Tierra. Ese pedazo es lo que conocemos hoy como nuestra Luna. Y ya han pasado 68 millones de siglos desde que fue expulsado del Sol la masa ígnea, la chispa de vida telúrica en lo material y que se haya formado un mundo parecido a lo que hoy tenemos. Precisamente 68 millones de siglos. Ya la Tierra se encuentra con un solo grandes lagos licuados y purificados, la esencia viva de todas las cosas vivas. Ya todo está listo para que durante los próximos 10 millones de siglos se esté gestando el cuerpo o los cuerpos de el hombre, de los hombrecillos y de las mujeres que van a poblar la tierra. Hasta aquí, mis queridos hermanos, esta explicación. Espero le haya sido de utilidad y recuerden que estos conocimientos debemos arrancarlos a través del estudio y complementarlos a través de las ciencias geológicas, que si es verdad que cuando el maestro escribe esto habían dejado muchos vacíos, ya ahorita en este siglo XXI hay mucho mayor conocimiento de esta ciencia geológica que ha dado para ir llenando gran parte de esos vacíos. Hasta siempre.